Salle, la reciente situación de asesinato en el Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio por sicarios por orden de la mafia criminal de narcotráfico en ese país que está asolado por la violencia. De alguna forma, ¿qué lectura puedes hacernos de lo que significa el narcotráfico en Latinoamérica y en la región y en el Uruguay, pero partiendo de la base de este reciente asesinato que ha impactado a todos? Bueno, primera reflexión es la característica de mensaje y ello nos preocupa enormemente, pues pone de manifiesto que la filosofía que inspira a Cocaína, Sociedad Anónima, o sea, esa gran corporación internacional que tiene vínculos simbióticos, funcionales, con el sistema financiero internacional, entre otros muchos vínculos que tiene, de plata o plomo, determina que prácticamente en este momento sea indesafiable. Y ello nos preocupa enormemente, no en lo personal, dada nuestra edad, sino por lo que estamos dejando a nuestros descendientes. La filosofía plata o plomo significa que o bien la casta política se rinde a los pies por corrupción económica, coimas, narcofinanciación de los partidos, o se rinde a los pies en función de un tiro en la cabeza, o más de uno, como sucedió con Villavicencio. Tres, para ser más explícito. Me acaban de mandar un video de los Lobos reivindicando el atentado, reivindicando el homicidio, el sicariato, y utilizándolo como mensaje, un mensaje un poco especial, yo no sé si será cierto o no, pero explícitamente dicen que los políticos corruptos que no cumplen con lo pactado tienen que ser eliminados. Yo no sé si efectivamente el político asesinado incumplió un pacto. Puede ser un mensaje con el fin de mancillar el honor de esta persona, enturbiar eh, las circunstancias del hecho. Pero lo que sí es muy claro es que el mensaje fue explícito, que no hay posibilidades de custodia, no hay posibilidades de medidas defensivas, y que si el narcotráfico quiere eliminar a una persona, la elimina. Lo otro importante a mencionar, y esto es muy significativo para el Uruguay, que cuando vemos una clase política que se jacta de andar muy suelta de cuerpo en su vida cotidiana, es porque hay un pacto. Hay un pacto de no agresión. Hay un pacto de respetar los negocios. Los narcotraficantes le dicen al político: tu negocio es la política, nuestro negocio es el narcotráfico. En tanto y en cuanto no nos molesten, no habrá guerra. En tanto y en cuanto acepten la narcofinanciación de los partidos políticos, lo cual implica un pacto, un acuerdo, y se cumpla dicho acuerdo, no habrá problemas. Si no se cumple, hay problemas. La gente se preguntará, pero si ello es así, ¿por qué hay cierre de bocas de pasta base?
de venta de cocaína, marihuana, droga sintética. Bueno, porque obviamente tiene que existir una teatralización. No puede ser tan explícita la simbiosis funcional entre el narcotráfico y la política, porque resultaría demasiado escandalosa, tal como resulta en el Uruguay. Es una situación escandalosa y a nivel mundial molesta que sea tan explícita la vinculación entre los burócratas políticos y el narcotráfico como se hizo patente en el gobierno de la calle Pou, donde por circunstancias de carácter ajenas, por supuesto, a la voluntad de los gobernantes, ha quedado de manifiesto vínculos del narcotráfico con los más altos de la política del país, del sistema político del país. Entonces, la escenificación, la teatralización, el cierre de bocas, la caída de algún contenedor, es un costo de producción que está previsto, incide en el precio de la droga. Es uno de los factores del precio de la droga. Yo no he leído el voluminoso tratado de las drogas de Escotado. He tenido referencias del mismo. Pero prácticamente todos los estudiosos del tema de la droga coinciden que la ilegalidad de las mismas, la persecución teatral de las mismas, es uno de los factores fundamentales del negocio, de lo redituable del negocio. Por eso no hay ningún interés en liberalizar su producción y consumo. Yo no estoy en condiciones de evaluar cuál podría ser la consecuencia social, psicológica, política de la legalización de las drogas. Pero sí coincido con el análisis de quienes dicen que la ilegalidad es un elemento fundamental, imprescindible para el carácter ampliamente lucrativo de este negocio por ahora ilegal. Hay miedo, yo no lo voy a negar. Yo tengo miedo del narcotráfico, en tanto y en cuanto lo identifico como uno de los graves problemas que asolan a la sociedad del siglo XXI. También confieso que no tengo la respuesta para la mejor forma de su tratamiento. Lo acabo de manifestar. Yo no puedo evaluar con certeza cuáles pueden ser las consecuencias de la legalización. Pero lo que sí podemos perfectamente evaluar es lo que estamos viviendo, que es la famosa guerra teatral hacia el narcotráfico. ¿Por qué digo teatral? Porque, bueno, si partimos de la base de que el narcotráfico, o mejor dicho, las ganancias que generan esta actividad ilegal son el elemento vital del sistema financiero internacional, entre otras actividades ilegales, pero tal vez esta sea la más importante, cuantitativamente hablando, no va a haber nunca interés en que la guerra se gane. Todos estarán interesados en mantenerla eternamente. Por otra parte, como toda guerra pactada, como todo movimiento financiero, porque las guerras son movimientos financieros, los beneficiarios, los oligarcas, los banqueros,
tienen impunidad y por lo tanto están a salvo de estas consecuencias cruentas del tráfico de drogas, lo que le pasó a este candidato ecuatoriano y a muchos, muchos otros. Tal vez sea uno de los grandes dramas de la humanidad de muy, pero muy difícil resolución. Es así, Gustavo, has hecho un análisis muy somero, muy preciso sobre una situación de la que también nos compromete como periodistas de la antimafia, que estamos de cerca monitoreando este panorama, no solamente en nuestra región, en nuestro país, sino también en el mundo, porque entendemos que es un tema globalizado, transnacional. Y aquí voy al Uruguay y me gustaría, viniendo tú de este análisis, ¿qué lectura haces sobre tres hechos que presuntamente parecerían separados, pero yo entiendo concatenados, que han sacudido los últimos tiempos en el Uruguay? El episodio Rocco Moravito, con lo que implicó la instalación de la Nangreta en el Uruguay, su fuga, la aparición del caso Astesiano como personaje involucrado directamente a la presidencia y acusados o imputados de actos de corrupción, etcétera. Y finalmente, la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, que también visibiliza una situación de crisis dentro de nuestro país. La pregunta, hice una antesala un poco extensa, pero la pregunta es sencilla. ¿Está el Uruguay preparado para enfrentar o confrontar o neutralizar al narcotráfico? George, eh, Uruguay hoy en el mundo tal vez esté concebido, tal vez sea observado como un ejemplo escandaloso, un ejemplo obsceno de la penetración, de la infiltración del narcotráfico en los más altos estamentos del gobierno y, por supuesto, de las dos grandes coaliciones que tienen aspiraciones presidenciales y posibilidades presidenciables, Frente Amplio y Multicolores. El caso de Moravito involucra al gobierno del Frente Amplio y el caso de Marcet y de los pasaportes truchos, pasaportes falsos para ciudadanos rusos, para la inteligencia rusa, involucra a este gobierno. En el caso de este gobierno, las implicancias son todavía mucho más claras en cuanto a la conexión con el más alto nivel del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque involucró a dos secretarios de Estado que paradójicamente están en funciones. Me refiero al canciller Bustillo y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En el caso de Astesiano, las sospechas fundadas reposan sobre el presidente de la República. Y en el caso de Marcet, el hecho de que el presidente de la República no remueva de su cargo a estos dos sospechosos de conexiones con el narcotráfico, evidentemente es un indicio de su implicancia. Entonces, en el Uruguay hay elementos indiciarios muy claros. Desde un punto de vista técnico podríamos hablar de semiplena prueba de la conexión del presidente Lacalle Pou, del canciller Bustillo, del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de sus allegados más importantes, secretario y prosecretario. Y hay un elemento que no lo podemos dejar de lado, que es el director del Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado, que es el abogado Álvaro Garcés. Entonces, para el mundo entero, evidentemente, Uruguay es un ejemplo de narcoestado.
Uruguay se convirtió en un punto estratégico, por eso se le conceptúa como polo logístico de la exportación de droga, fundamentalmente boliviana, al mundo desarrollado, a Occidente, Europa fundamentalmente. Lo que está pasando es bochornoso, obsceno. Solamente puede pasar en virtud de que la casta política, previendo seguramente la intensificación de su corrupción desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ya en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, e incluso antes, en el gobierno de Jorge Valle, se comenzó a urdir, a fraguar el golpe de Estado técnico, sacar del medio al Poder Judicial. No porque, como cualquier institución humana, los jueces no sean corrompibles, sino que por la estructura, por la cantidad, puede haber un juez díscolo. Y consecuentemente, ese sistema de poder independiente tornaba peligroso el sistema imperante, estatuido por el artículo 15 y 16 de la Constitución y artículo 168, numeral 13 de la Constitución, que eran los que estructuraban el sistema investigativo criminal, teniendo a la cabeza a un juez instructor, repito, conforme al artículo 15 y 16 de la Constitución, que están vigentes pero violados, ultrajados, y tener un ministerio público con un estatuto de independencia, independencia técnica, independencia jurisdiccional. Todo ello era complicado, y uno de los casos que demostró que ese esquema era complicado fue el caso de los Peirán. Además, en el proceso de globalización, países totalmente tomados por la corrupción, tomados totalmente por el narcotráfico, como es el caso de Estados Unidos, que tienen naturalmente una relación imperial, colonialista, con el patio trasero, que es América del Sur, exportaron, impusieron su modelo, que es el modelo de que la investigación criminal está en manos del Poder Ejecutivo, a través de un servicio descentralizado, en nuestro caso, Uruguay, que es la Fiscalía General. Eso lo implementó el doctor Tabaré Vázquez con el apoyo de todos los partidos, y entonces, mediante un golpe de Estado técnico, porque fue a través de una legislación golpista, las leyes 19.293, 19.334 y 19.493, la primera es la creación de la Fiscalía General, la 19.334, la 19.293 es el nuevo Código del Proceso Penal, que es un modelo traído directamente de Estados Unidos, totalmente inconstitucional, y la ley 19.483 es la Carta Orgánica del Ministerio Público. Allí se produce una distorsión total, una subversión jurídica, institucional, axiológica, moral de la Administración de Justicia, y se impone este sistema, que es un sistema ultracorrupto, que le otorga total impunidad a la casta política y, por supuesto, empresarios y narcotraficantes. No es que antes no hayan existido casos oscuros de una justicia corrupta, pero esto lo que hace es institucionalizar la impunidad y la corrupción, porque se admite el sistema de pacto, se admite el sistema por el cual se llega a un acuerdo, se establece la negociación, bajando el funcionario de la Fiscalía Servicio Descentralizado al terreno del narcotráfico, que es el terreno del acuerdo, del pacto que ellos tanto reivindican.
plata o plomo. Entonces, el acuerdo implica plata. El tema de lavado de activos en Uruguay. La pregunta final es, ¿qué lectura haces de la legislación actual y de los controles? Hay un consenso dicho por el propio presidente titular de la CENACLAF, el doctor Shediac, de que hay ciertas falencias que evidentemente están siendo funcionales, él no lo dice eso, lo digo yo, que están siendo funcionales al sistema criminal, al narcotráfico. ¿Hay falencias verdaderamente, Gustavo? Bueno, la más importante es que Chediak esté al frente de esa secretaría. Creo que la respuesta no la esperabas, pero Chediak ha sido un personaje nefasto en la Administración de Justicia y ahora lo es en esta Secretaría de la Presidencia. Él pertenece a una de las peores mafias que tiene la humanidad, la masonería. Consecuentemente, él fue y se acreditó la condición de padre de este código perverso que vino de Estados Unidos. Por cierto que no es padre. Él en la concepción no tuvo nada que ver. La concepción es americana. Él en todo caso simplemente fue un peón. Un Ujú. peón como lo fue Jorge Díaz Almeida o como lo fueron los diputados y senadores que, violando la Constitución y constituyéndose en reos de lesa nación, conforme al artículo 330 de la Constitución, violaron la misma y establecieron este sistema inmoral, criminal, que favorece la corrupción. Además, por otra parte, todas las normas de antilavado son una gran mentira, porque los principales lavadores son los banqueros, y los banqueros son los amos del mundo, son los patrones de los mequetrefes, que son los políticos. Entonces, todo es una gran mentira, todo es una gran falacia. Tú me dirás, bueno, pero ¿y entonces cómo se soluciona? Ujú. Bueno, a corto plazo no tiene solución, porque los mequetrefes son los que le dan la orden a la policía, a la fiscalía, al ejército, vale decir, a todo el aparato coercitivo, represivo y armado del Estado. Y si los banqueros son los destinatarios finales de las ganancias del narcotráfico, mal van a dar directivas para terminar con su lucrativo negocio. Todo lo que vemos con respecto a la represión del narcotráfico, aun cuando conlleve muerte, sufrimiento, incautaciones, forma parte de la teatralización, forma parte del Truman Show. Tras bambalinas, tras esa escena, hay un mundo de intereses clandestinos, secretos, ocultos, que la sociedad no los conoce, no los quiere conocer, no les interesa conocerlos y prefieren vivir como en la parábola de la caverna, mirando las sombras y creyendo que las sombras es la realidad.